Un maestro clasificaba a los estudiantes según si completaban regularmente sus tareas o no, y si pasaban el curso o no. Los datos están a continuación. Un estudiante de la clase se selecciona al azar. Determine las siguientes probabilidades. Ingrese sus resultados como porcentajes redondeados a dos lugares decimales. Número 1. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante apruebe el curso dado que el estudiante completó su tarea? Debido a que se nos da que el estudiante completó su tarea, esto se llama probabilidad condicional. Podemos denotar esta probabilidad usando la notación que se muestra aquí, la probabilidad de que un estudiante pase dado el estudiante completó su tarea. Ahora mirando la tabla, porque se nos da al estudiante que completó su tarea, solo nos preocupa esta columna aquí que le da a los estudiantes que completaron su tarea. Observe que un total de 29 estudiantes completaron su tarea y, por lo tanto, 29 será el denominador de nuestra probabilidad de que un estudiante haya aprobado dado que completó su tarea. Y fíjense, de los 29 estudiantes que completaron su tarea, 24 aprobaron. Y por lo tanto, la probabilidad de que el estudiante apruebe dado que completó su tarea es 24/29. Que ahora necesitamos convertir a un porcentaje, redondeado a dos lugares decimales. Primero convertimos a decimal dividiendo 24 entre 29. Ahora, para convertir el decimal a un porcentaje, movemos el punto decimal dos lugares a la derecha, y agregamos un signo de porcentaje o multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje. Voy a seguir adelante y mostrar la multiplicación por 100. Así que ahora tenemos el porcentaje que debemos redondear a dos decimales. Como hay un 8 en el tercer lugar decimal, redondeamos al 82,76%. Número 2. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante apruebe el curso dado que el estudiante no completó su tarea? Aquí se nos da que el estudiante no completó su tarea. Entonces, para esta probabilidad, solo nos preocupa esta columna que da a todos los estudiantes que no completaron su tarea. Observe que un total de 19 estudiantes no completaron su tarea, y por lo tanto 19 es el denominador de la probabilidad, y dado que 6 de los 19 estudiantes que no completaron su tarea aún aprobaron, la probabilidad de que un estudiante pasara, dado que no completaron su tarea es 6/19. Volviendo a la calculadora. Tenemos 6 dividido por 19 para darnos la forma decimal de la probabilidad, y ahora multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje para convertirlo en un porcentaje. Pero, nuevamente, necesitamos redondear a dos lugares decimales. Nuevamente, debido a que tenemos un 8 en el tercer lugar decimal, redondeamos al 31,58%. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Misma tabla, número 3. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante complete su tarea dado que el estudiante pasó la clase? Aquí se nos da que el alumno aprobó la clase o aprobado el curso, y por lo tanto, ahora solo nos preocupa la fila que muestra los estudiantes que aprobaron, que será esta fila aquí. Observe que un total de 30 estudiantes aprobaron la clase, 24 de los cuales completaron la tarea. Y, por lo tanto, la probabilidad de que un estudiante complete la tarea dado que el estudiante aprobó es 24/30. Volviendo a la calculadora. 24 dividido por 30 es igual a 0,8. 0,8 por 100 es igual a 80. La probabilidad como porcentaje es exactamente 80%. Y para la última probabilidad, queremos encontrar la probabilidad de que un estudiante no complete su tarea dado que el estudiante no aprobó el curso. Entonces, debido a que se nos da que el alumno no aprobó el curso, solo nos preocupa la fila que muestra los estudiantes que no aprobaron. Observe que un total de 18 estudiantes no aprobaron, 13 de los cuales no completaron su tarea. Y por lo tanto, la probabilidad de que un estudiante no complete su tarea dado que no aprobó el curso es 13/18. Volviendo a la calculadora por última vez,
tenemos 13 dividido por 18. Luego multiplicamos por 100. Y redondear a dos lugares decimales. Como tenemos un 2 en el tercer decimal, redondeamos hacia abajo al 72,22%. Espero que hayas encontrado esto útil.